La guerra había devorado el paisaje. Todo lo que antes podía haber sido verde, fértil o vivo, se hallaba ahora marchito, mutilado por las pisadas del conflicto. El cielo, siempre gris, colgaba abajo sobre las cabezas de los hombres, como una amenaza constante que nunca terminaba de cumplirse. Los árboles del bosque al que se internaban parecían viejos testigos de una tragedia más antigua aún, retorcidos como si se aferraran con garras al suelo, negándose a caer, a pesar del peso de los siglos y de los secretos que cargaban en sus raíces. Eran 6 los que avanzaban, armados, sucios, cubiertos de lodo y cansancio. Soldados endurecidos por los meses de combate, pero con las pupilas aún humanas, aún capaces de mostrar miedo. No eran héroes, ni mártires, ni siquiera villanos. Eran hombres, respiraban por instinto y caminaban por costumbre. Entre ellos iba el cabo Rivas, el único que, a pesar de todo, aún conservaba en la voz algo de esperanza. Decía que pronto saldrían de aquel sector, que el repliegue sería definitivo, que la guerra tal vez no acabaría, pero ellos sí podrían salir con vida. Y los demás, aunque no lo creían, lo dejaban hablar, como se deja a un loco contar sus sueños en medio de la tormenta. Habían recibido órdenes de internarse en el bosque para asegurar una posición estratégica. Pero ni el más disciplinado del grupo pudo evitar sentir el peso de un silencio antinatural en aquel lugar. No era el silencio habitual de la guerra, ese que precede al disparo o a la explosión, sino otro, uno más denso, más profundo. Como si el aire se hubiera vaciado de sonidos por respeto, o por terror. Uno de ellos, el más joven, había comentado que los aldeanos, esos pocos que quedaban cerca del límite del bosque, les habían advertido algo. Que esa tierra no era para los vivos. Que muchos años atrás, mucho antes de la guerra, aquel bosque había sido refugio de sectas, de cultos que se habían borrado de los libros pero no de la tierra. Que se hacían rituales con sangre, que se ofrecían cuerpos y promesas a algo que vivía bajo el suelo. El comentario había sido recibido con risas nerviosas al principio, pero luego nadie volvió a tocar el tema. Tal vez porque en el fondo sabían que cada leyenda necesita solo una pizca de verdad para infectar la mente. Fue al tercer día de internarse que sucedió. Sin aviso, sin lógica. La emboscada fue rápida, brutal, como si los árboles mismos hubieran escupido proyectiles. Las balas silbaron desde todas partes, y el mundo se volvió un torbellino de ramas rotas, gritos de alerta y la pestilencia del sur mezclado con sangre caliente. En medio del caos, el cabo Rivas cayó. 3 impactos, uno en el pecho, uno en el abdomen y otro, cruel y definitivo, que le atravesó el cuello. Murió con los ojos abiertos, como si aún buscara una respuesta. La lucha cesó tan rápido como había comenzado, dejando el eco de la muerte colgado entre los árboles. Los cuerpos enemigos no estaban. Como si nunca hubieran estado. Como si el bosque mismo hubiera decidido castigar la intrusión con su propia furia. Rotos por la pérdida y temerosos de quedarse demasiado tiempo en aquel paraje, el escuadrón decidió enterrar a Rivas allí mismo, junto a una piedra cubierta de musgo, en una hondonada donde la tierra estaba curiosamente blanda, como si hubiera estado esperando. Uno de los soldados sugirió que lo llevaran más lejos, que buscaran un claro donde el sol pudiera tocar la tumba. Pero el capitán, pálido y exhausto, cortó el debate con voz temblorosa. Tenían que moverse rápido. Que lo enterraran allí. Que lo hicieran bien. Que rezaran si querían. Pero que lo hicieran ya. Y así, cavaron. Palada tras palada, el barro parecía respirar, húmedo y cálido, como si todavía conservara un pulso. Cuando el cuerpo de Rivas fue depositado, envuelto en su abrigo militar, uno de ellos, un viejo católico, de esos que no se pierden una oración pese al infierno, dejó su crucifijo sobre la tierra removida. Lo hizo como quien lanza una cuerda a la oscuridad. Nadie notó que el metal, apenas tocó el suelo, comenzó a ennegrecerse con lentitud, como si una ceniza invisible lo fuera devorando desde adentro. Esa noche no hablaron. Apenas comieron. Nadie fumó. Los árboles crujían con un ritmo que parecía tener intención, y las ramas altas susurraban entre sí en una lengua sin voz. Algunos creyeron escuchar pasos. Otros dijeron que eran solo alimañas. Pero nadie pudo dormir del todo. El bosque,
que hasta entonces había sido solo un escenario de guerra, comenzó a transformarse. Como si, con la sangre de Rivas, hubiera cobrado conciencia de que los hombres estaban allí. Y como si algo que dormía bajo la tierra, algo antiguo, paciente y hambriento, hubiera sentido que, al fin, le habían ofrecido un cuerpo que no supiera resistirse. Y así terminó esa noche, con 6 hombres temblando bajo mantas húmedas, mientras muy lejos, en las entrañas de la tierra, algo abría los ojos por primera vez en décadas. La mañana siguiente amaneció sin canto de aves. El viento que antes arrastraba hojas secas y el susurro leve de las ramas ahora parecía haberse escondido, como si el bosque mismo contuviera la respiración. El escuadrón, aún estremecido por la emboscada y la pérdida, despertó con esa extraña pesadez que deja el duelo mal procesado. Nadie habló demasiado. Apenas un par de frases sueltas, comentarios apagados sobre la marcha, sobre reorganizar suministros o reforzar los perímetros. Evitaba nombrar a Rivas, como si hacerlo fuera revivir la herida. Pero ninguno de ellos, ni siquiera el capitán, que se aferraba a sus órdenes como si eso lo hiciera inmune a la locura, estaba preparado para lo que verían apenas unas horas después. Fue cerca del mediodía cuando lo vieron. Primero una silueta entre los árboles, casi imperceptible entre las sombras que el follaje dejaba caer al suelo. Uno de ellos lo notó primero, y pensó que era un aldeano, quizás un enemigo rezagado, o un fantasma de la fatiga. Pero a medida que la figura se acercó, no hubo lugar a dudas. Era el cabo Rivas. Caminaba con la espalda recta, sin arma, sin mochila. Llevaba el mismo uniforme con el que lo habían enterrado, aunque increíblemente limpio, salvo por unas manchas oscuras y secas en el pecho, donde deberían estar las heridas. El rostro era el suyo, sí, pero carecía de expresión, como si todos los gestos, las emociones, las pequeñas tensiones que hacen humano un rostro hubieran sido borradas con una navaja invisible. No parpadeaba. No sudaba. No respiraba con la boca abierta, como solía hacer al caminar distancias largas. Solo avanzaba. Silencioso. Preciso. Frío. Al principio, hubo una mezcla de estupor y alivio. Algunos corrieron hacia él, gritándole su nombre, creyendo que había sobrevivido milagrosamente. Que tal vez no lo habían enterrado del todo muerto, que tal vez, de alguna forma que escapaba a toda lógica, había logrado salir de la tumba por su cuenta. Pero esa efímera euforia fue desvaneciéndose conforme lo tuvieron frente a frente. Rivas no respondía. No asintió, no movió los labios. Ni siquiera reaccionó al ver a sus compañeros. Simplemente se detuvo, los miró, y luego, sin emitir sonido alguno, caminó hasta sentarse sobre una roca plana, mirando en dirección al bosque, como si esperara algo. O a alguien. Ninguno de ellos supo qué hacer. El más supersticioso murmuró que eso no era posible, que ese hombre estaba muerto, que él mismo le había cerrado los ojos antes de echarle tierra encima. Otro, temblando, preguntó si alguien recordaba si Rivas había tenido un hermano gemelo. La atmósfera se volvió espesa. Todo lo que antes parecía lógico empezó a resquebrajarse bajo el peso de la presencia de Rivas. Los relojes dejaron de marcar la hora correcta. Las radios, que antes emitían estática o breves instrucciones del cuartel, comenzaron a soltar susurros en un idioma que ninguno de ellos entendía, gutural, áspero, como arrastrado desde la garganta de la tierra misma. Las voces no parecían humanas, y a veces decían sus nombres. Completo. Con apellido y todo. Por las noches, los soldados soñaban todo lo mismo. Un altar de piedra rodeado de raíces negras, con cuerpos desnudos e inmóviles alrededor, y una figura de espaldas que oficiaba un ritual con las manos alzadas al cielo. Un cielo que lloraba sangre. En el altar, al centro, alguien gritaba, pero sin emitir sonido. El rostro del que gritaba era siempre el mismo, el de Rivas, aunque sus ojos eran pozos de vacío. Fue el más joven quien primero mostró señales de algo más que miedo. Se llamaba Herrera. Apenas tenía 20 años, y había sido reclutado apenas unos meses antes. Una mañana, se quedó inmóvil frente a la fogata apagada, con la mirada vidriosa y los labios moviéndose sin emitir sonido alguno. Los demás se acercaron, intentando sacudirlo, pero Herrera parecía ido,
como si su mente hubiese sido absorbida por algo que solo él podía ver. Minutos después, comenzó a sangrar por los oídos. Un hilo lento, espeso, que manchó su cuello y su camisa. Cuando por fin lo recostaron, aún murmuraba, pero no palabras coherentes. Decía que lo escuchaba. Que Rivas le hablaba dentro de la cabeza. Que le mostraba cosas. Que el dolor era solo el principio. El comandante, presa de la desesperación, intentó interrogar al cabo. Le gritó su nombre, le exigió respuestas, lo amenazó incluso. Rivas lo miró sin decir nada. Una mirada tan fija, tan inhumana, que algo se rompió en el comandante. Se quedó allí, frente a él, como hipnotizado, mientras el resto observaba en silencio. Y luego, sin que mediara una palabra, el comandante comenzó a llorar. Lágrimas gruesas, incontenibles, como si una pena ajena lo estuviera desgarrando por dentro. No pudo hablar más ese día. Al anochecer, mientras revisaban el equipo, encontraron una cruz invertida tallada con cuchillo en una de las cajas de munición. La madera aún estaba fresca. Nadie admitió haberla hecho. Algunos creyeron que era una broma de mal gusto. Otros ya no sabían qué creer. El capitán, visiblemente afectado, ordenó que vigilaran a Rivas toda la noche, aunque nadie quiso hacerlo a solas. Pero la vigilia fue en vano. Cada vez que uno de los soldados intentaba mantenerse despierto, algo los vencía. No era sueño normal. Era un sopor pesado, como el de las víctimas del monóxido. Y en sus sueños, el altar volvía. Más nítido. Más cercano. El bosque ya no era solo escenario. Era partícipe. Observaba. Esperaba. Y el hombre que alguna vez fue Rivas ya no pertenecía al mundo de los vivos. Pero tampoco al de los muertos. Habían traído algo con ellos. Algo que llevaba años esperando una grieta en el mundo. Y lo habían alimentado con su sangre. Con su miedo. Con su fe. La cordura es un hilo más frágil de lo que los hombres de guerra están dispuestos a aceptar. La sangre, los disparos, las emboscadas, todo eso pueden soportarlo con suficiente entrenamiento y determinación. Pero lo que empezó a suceder en ese bosque no tenía nombre, ni forma, ni manual. Era una sensación. Era el crujir de algo debajo de sus pies cuando no había ramas. Era la forma en que el viento parecía arrastrar palabras que nadie pronunciaba. Y fue entonces cuando el soldado supersticioso, el mismo que, desde el principio, había dicho que aquel bosque estaba podrido de vieja magia y pecado enterrado, decidió mostrar lo que había estado ocultando. Lo sacó de debajo de su chaqueta, envuelto en un trapo mugriento. Era un cuaderno de tapas gruesas, negras como carbón húmedo, corroídas en las esquinas por el tiempo y por algo más que no quisieron nombrar. Lo había encontrado cerca de la tumba, enterrado superficialmente entre raíces retorcidas, como si la tierra misma lo hubiese escupido. Lo hojeó con manos temblorosas mientras los otros lo rodeaban, sin aliento, y comenzó a leer en voz baja. El texto estaba escrito en una mezcla de idiomas, latín, castellano antiguo, símbolos que parecían más grabados que escritos. Entre sus páginas, hablaba de aquel bosque con nombres que ningún mapa contenía, como si el lugar tuviera su propia conciencia y una historia que se negaba a ser olvidada. Contaba de hombres encapuchados, de cuerpos enterrados vivos, de invocaciones hechas bajo lunas negras y cielos sin estrellas. Y hablaba, sobre todo, de un pacto. El manuscrito narraba que, siglos atrás, una secta se había sentado en aquel bosque con la promesa de desafiar la muerte. No para evitarla, sino para vaciarla de propósito. Habían encontrado una forma de regresar a los muertos, pero a cambio, entregaban algo más, sus cuerpos, su carne, su memoria, sus nombres. A cambio, venía otro. Una entidad de naturaleza olvidada, que no caminaba entre los vivos ni descansaba entre los muertos. Aquellos que volvían, lo hacían solo por fuera. Por dentro, era nido. Las páginas estaban manchadas. Algunas con lo que parecía tinta, otras con algo que olía metálico incluso después de tanto tiempo. El escuadrón guardó silencio largo rato. Nadie se atrevió a negar lo que ya sospechaban.
Lo que fuera que había regresado con el rostro de Rivas, no era él. Decidieron hacer lo que ya no podían seguir postergando. Fueron de nuevo a la tumba. Cavaron entre susurros, esperando encontrar solo hueso y vergüenza. Pero la tierra no ofreció cuerpo alguno. En su lugar, encontraron el hueco limpio de la fosa, como si jamás hubiese contenido un cadáver. Y aún más aterrador, cerca del tronco del árbol que custodiaba la tumba, enredadas entre raíces negras y húmedas, había fragmentos de carne grisácea, jirones de uniforme y dientes humanos incrustados como si algo inmenso y larval, hubiera brotado desde lo profundo, dejando tras de sí solo despojos y una presencia que todavía latía. Fue entonces que uno de ellos, el más callado, el que aún no había dicho una palabra desde la noche anterior, comenzó a reír. No era una risa feliz. Era una risa vacía, rota, como si algo en su interior se hubiese resquebrajado sin remedio. Se alejó tambaleante, se quitó el casco, dejó caer el arma, y sin mediar palabra, tomó su cuchillo de servicio y se lo clavó en la garganta con una rapidez que nadie alcanzó a detener. Murió mirando al cielo, con los ojos desorbitados, como si hubiese visto algo más allá de las copas de los árboles. Los demás no lloraron. No podían. El miedo les había drenado todo, incluso las lágrimas. Con los nervios a punto de quebrarse, y ya sin comandante, pues el oficial seguía ausente, encogido en una esquina, repitiendo los nombres de sus hijos como un rezo mecánico, decidieron confrontar al muerto que caminaba. Rodearon a Rivas en el claro donde solía sentarse cada día, mirando hacia ningún punto. Lo apuntaron. Le gritaron. Le exigieron saber qué era. ¿Qué quería? ¿Qué habían traído con ellos? Y entonces, por primera vez desde su regreso, Rivas habló. La voz no salió de su garganta. Surgió como un eco múltiple, como si decenas de voces se superpusieran desde distintos puntos del bosque, convergiendo en una sola palabra que retumbó en el aire y en sus cráneos, una voz gutural, líquida, demasiado densa para ser humana. Y dijo, yo no pedí volver, pero él sí aceptó el precio. Fue en ese momento cuando las luces fallaron. La lámpara que aún colgaba del poste improvisado estalló con un chasquido seco, y la oscuridad se volvió absoluta por un segundo eterno. Las sombras comenzaron a moverse por su cuenta, deslizándose entre árboles, arrastrándose por el suelo como humo espeso. El frío se volvió insoportable, y los rostros de los hombres se deformaron por el pánico más antiguo que puede conocer el alma, el miedo a lo que nunca debió existir. Uno de ellos, sin pensar, arrojó gasolina sobre el cuerpo de Rivas. Otro encendió un fósforo con manos temblorosas. Y el fuego se alzó. Pero no fue un fuego común. Las llamas eran verdes, azules, moradas. Se alzaban con forma de espinas, y no hacían ruido. No crujían, no estallaban, solo consumían con un silencio absoluto. La figura de Rivas no gritó, no se resistió. Solo se quedó allí, inmóvil, mientras el fuego lo devoraba desde los pies hasta el cráneo. Cuando al fin terminó, no quedó ni hueso. Solo un círculo quemado en el suelo y una sensación persistente de que el bosque, en vez de aliviarse, había tragado el sacrificio con satisfacción. Durante los días siguientes, todo pareció calmarse. Las radios volvieron a emitir ruido normal. Los relojes funcionaban. Ya no había voces ni sombras fuera de lugar. Cuando el escuadrón abandonó el bosque, nadie lo hizo con alivio. Solo con agotamiento. Como si hubiesen sobrevivido a algo que no sabían cómo nombrar, y por tanto, no podían contar. Pero en la última colina, justo antes de perder de vista el bosque, uno de ellos se detuvo. Lo vio entre los árboles. Una figura con uniforme militar, de pie, solitaria, mirando hacia ellos. No pudieron distinguir el rostro. Pero sabían que era él. Porque aunque estaba demasiado lejos para oírlo, en el fondo de sus mentes, algo les susurró. Y no era una despedida. Era una promesa. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.